Continuamos entonces con lo que estábamos viendo hace un momento. Ya vimos lo que sucedía en el mundo por ahí de 1948, 1949 hasta el 55. Nos vamos a regresar un poquito en el tiempo, unos 30 años más o menos, para hablar primero de... nuestro tema central va a ser el maximato, pero para poder hablar del maximato tenemos que tener en cuenta otros factores adyacentes. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto la clase anterior. Si recordarán, después de la revolución, ya tiene un tiempecito que vimos la revolución, después vimos las consecuencias de la revolución, y en esas dos clases habíamos nosotros estipulado que no podemos hallar una fecha exacta de la consumación de la lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías al respecto, muchas personas piensan que acaba ya entrado Lázaro Cárdenas en la presidencia, que es cuando llega la Constitución de 1917, que va a ser hasta que se consuma realmente el maximato. Hay muchas teorías al respecto. Pero nosotros tomamos el constitucionalismo y vamos a retomar un poquito desde ahí. El constitucionalismo de Venustiano Carranza fue una de las partes que dieron pie al fin de la revolución. ¿Por qué? Porque ya se tenía una constitución creada pensando en los campesinos y en los trabajadores, que eran realmente el motor central y el eje principal de la lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque se quería hacer la repartición de tierras, se quería hacer la educación pública gratuita y laica, igualmente la protección de los trabajadores con jornadas que no excedieran las 8 horas, que tuvieran días de descanso, derecho a formar sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tomamos como base la Constitución de 1917 promulgada en Querétaro, ya saben. 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, que es la que nos rige actualmente, y desde ahí vamos a partir nosotros. Venustiano Carranza es el primer presidente constitucionalista, por así decirlo, y va a ser el principio de una búsqueda de una estabilidad política en el país. Lamentablemente, pues esto no va a poder realizarse durante mucho tiempo, porque a Venustiano Carranza también lo van a asesinar durante su mandato. Pero bueno, de ahí va a empezar otra vez en picada, otra vez en un sube y baja constante de inestabilidad política mexicana. Como hemos podido ver a lo largo de todas nuestras sesiones, esto ha sido una constante desde la creación del México como un estado independiente. Siempre había tenido una serie de subidas y bajadas, de altibajos, hasta que llegaron los años del Porfiriato, que fue donde se tuvo un poquito de mayor tranquilidad económica y política. Y después de que termina esto y bien se da el estallido de la revolución, otra vez vamos a comenzar con una inestabilidad muy muy marcada en los Estados Unidos mexicanos. Después del asesinato de Venustiano Carranza, nosotros vamos a centrarnos en una figura principal y una figura bastante, pues, ¿cómo podemos? Particular de la historia de México, que es Plutarco Elías Calles y el Maximato. Plutarco Elías Calles es conocido como el jefe máximo de la revolución. De hecho, el periodo de tiempos que comprende de 1928 a 1934 se le conoce como Maximato en honor o en nombre de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución. De ahí su nombre, Maximato. Pero bueno, ¿quién fue Plutarco Elías Calles? Lo vamos a ver un poquito más a detalle en la sesión siguiente, que es cuando vamos a ver los estragos, las problemáticas y todo lo que se dio a raíz de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera va a ser el tema de nuestra siguiente sesión, pero ahorita vamos a centrarnos en la figura de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, en ese momento presidente de México, en aquellos años de 1922 a 1928 aproximadamente, si no me falla la memoria, es el presidente, ¿no? En ese momento Obregón ya había sido electo para las elecciones de 1928, pero antes de poder tomar posesión,
es asesinado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahí queda a la consideración de cada quien de por qué si Plutarco Elías Calles quería seguir en la presidencia y venía un presidente que no estaba a favor de las políticas que estaba instaurando Calles, pues ahí cada quien sacará sus conclusiones al respecto de la muerte del general Álvaro Obregón, ya electo presidente. Entonces, como la situación estaba un poquito bastante tensa entre las fuerzas revolucionarias y en las fuerzas presidenciales, pues la Cámara de Diputados elige a Emilio Portes Gil, que tenía un poquito más o menos el corte político de las ideas que venía promulgando Álvaro Obregón, pero no eran de manera tan radical como las venía a aplicar el presidente que no llegó a ser presidente, ¿no? Entonces, durante esos 6 años se dio una sucesión de 3 presidentes, que fue Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, que fueron 3 presidentes que duraron 2 años aproximadamente cada uno, un poquito más, poquito menos. Pero durante esos 6 años en los que hubo 3 presidentes, los cuales ya acabo de mencionar, el que realmente movía los hilos del país era Plutarco Elías Calles desde la sombra. ¿Por qué? Porque él era el que estaba gobernando realmente el país y las figuras que estaban dentro de la silla presidencial solamente le servían como una fachada. ¿Por qué? Porque el jefe máximo de la revolución seguía gobernando detrás de la silla presidencial. Era, como se dice normalmente en la política mexicana, quien movía los hilos de los presidentes. Entonces, eso nos habla un poquito de la inestabilidad que se tenía por aquellos años, en donde reinaba un ambiente de caos y hasta terror en muchas partes de la República, porque seguía habiendo esta represión hacia los civiles que simpatizaban con el movimiento cristero. Pero eso ya lo veremos en nuestra sesión posterior. Lo más importante de resaltar del Maximato es cómo a través del poder político el general Plutarco Elías Calles podía seguir dominando en la presidencia a pesar de no estar presencialmente en él. Entonces, el Maximato, periodo de tiempo de 1928 a 1934, en donde se dio toda esta tensión política a causa del gobierno que se estaba teniendo en México y la inestabilidad de tener una sucesión de 3 presidentes en 6 años. ¿Cómo se va a tener fin a esto? Bueno, pues con la esperanza mexicana renacida a través del cardenismo y la figura central, como su nombre lo dice, Lázaro Cárdenas del Río. Una figura muy importante en la historia de México, en la historia contemporánea y en la historia general, porque es uno de los presidentes que más ha ayudado al país. Claro, depende desde qué perspectiva, pero en lo personal yo creo que la administración de Lázaro Cárdenas sí fue de las mejores que se dieron en el país en aquellos tiempos y todavía en nuestra época contemporánea. ¿Por qué? En 1934 Cárdenas gana las elecciones, ya venía atrayendo mucho público, muchos adeptos a su forma de gobierno, y Lázaro Cárdenas empieza a querer dar mucho mayor voz, mucha mayor libertad, mucha mayor prestación a los trabajadores y a los campesinos. Él sí ya estaba proponiendo cosas nuevas, estaba proponiendo nacionalizaciones, ya sea del petróleo y de los ferrocarriles, como otras muchas reformas que venían bien, principalmente a los trabajadores del campo, a los trabajadores agrícolas y a los obreros, que eran la fuerza motora de nuestro país. Entonces tenemos que llega Cárdenas en 1934, muchísima gente lo sigue, muchísima gente está con él por sus ideas políticas, porque pretende evitar los latifundios y otorgarle la tierra ahora sí a todas aquellas personas que son quienes las trabajan. Y pues nada, a raíz de esto, la popularidad de Cárdenas creció de manera exponencial. Entonces Cárdenas llega a la presidencia en 1934 y para 1936 manda exiliado a Plutarco Elías Calles como un resultado de sus malas administraciones durante su gobierno. Entonces Cárdenas no solamente vino a darle un poquito más de estabilidad al país, sino de que también procuró que la escuela fuera gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años,
Esa es una de las reformas mucho más celebradas de Lázaro Cárdenas, junto con la nacionalización de las empresas petroleras y la nacionalización de los ferrocarriles también. Entonces él sí veía mucho por el progreso, él veía mucho por la igualdad, por la equidad entre todas las clases sociales, y precisamente de esto es de lo que lo van a atacar muchas personas de aquella época que lo tildaban de tener tendencias socialistas. Entonces, en ese momento era visto como algo meramente malo el tener ese tipo de tendencias, pero en lo personal yo pienso que es uno de los personajes que más ha ayudado en la historia de México. El cardenismo y la legalización, la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles son unas eh, de las principales acciones que llegó a tener Lázaro Cárdenas para el pueblo mexicano. Es una de sus aportaciones más importantes, al igual que la expropiación de las tierras. Entonces, eso es lo que nos toca en la sesión de esta semana. Espero que estos dos videitos les sean de utilidad a todos ustedes, que les agraden y que sobre todo les ayuden a comprender un poquito lo que ya viene más explicado en la presentación de diapositivas. Igual, de todos modos, si alguien tiene alguna duda, si quiere conocer un poquito más, si le interesa atar algún cabo que quede suelto por ahí, escríbame y vamos a resolverlo ahí y nos mandamos información, vemos si hay otra manera de explicarlo o lo que sea pertinente por hacer. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video, repito, espero que sea de utilidad. Y pues nada, les pido un poco de paciencia y un mucho de fuerza de voluntad para acabar ya lo que nos toca en nuestro curso. Sabemos que a lo mejor nos cuesta mucho más trabajo hacerlo de esta manera, pero pues tenemos que adecuarnos a los contextos en los cuales nos encontramos, que son el aislamiento a causa de la pandemia por el COVID-19. Entonces pues a darle duro, a echarle muchos ánimos y a no aflojar el paso, que ya casi acabamos con nuestro curso. Entonces pues mucha suerte y cualquier cosa por acá andamos. Cuídense.